Un saludo. Vamos a continuar con la última parte de esta lección de máquinas de corriente continua observando una aplicación interesante que es el motor universal. Nosotros tenemos aquí la máquina de continua, le podemos conectar como motor universal a 8211, pero también tenemos un motor universal, el 8254, que es el que voy a utilizar, principalmente porque este tiene la bobina de compensación que no tiene el motor generador de continua. Sin embargo, si no se trabaja con bobina de compensación, lo mismo podríamos hacer con el motor de continua tradicional. Un motor universal no es nada más que un motor de continua en conexión serie. Ahora, también vamos a necesitar una fuente de energía para alimentar el motor, el dinamómetro para poder medir torque, velocidad, la interfaz de adquisición de datos, básicamente. Entonces nosotros ya trabajamos cómo se conecta un motor en conexión serie, un motor de CC, y pudimos observar cómo afecta el par, todas las diferentes mediciones que tiene esto. Rápidamente, a la interfaz de adquisición de datos le conectamos las 24 voltios, la salida de torque para medir aquí en la entrada 7T, la salida de velocidad para en la entrada 8N, la tierra analógica va acá. Listo. Y vemos que el motor universal es un motor, en este caso igual la armadura es de 120 voltios 3 amperios, el bobinado serie de 3 amperios y la compensadora, bobina de compensación, 3 amperios. El circuito es un motor serie, es decir, vamos a poner en serie la armadura y el campo y va a funcionar. Clic derecho para bajar los paneles y conectarles las correitas de giro entre el dinamómetro y el motor. Encendemos el dinamómetro y le vamos a poner como un freno de par constante. Habría que ver a qué lado va a girar. En todo caso, dejémosle ver como un freno de par constante negativo, tratando de que esto gire positivamente. Buscamos... Ahí está. Un freno de par constante negativo. Y le dejo ahí, le pongo marcha para que quede en cero el par y me voy a medir la velocidad del par. Al ser un motor de continua, pues entonces, a ver, pongamos aquí, por ejemplo, en serie el terminal 1 y 3 y esta sería la armadura entre el 2 y el 4. Y esto iría a mi fuente de continua que voy a alimentar desde la fuente 7N. El positivo voy a pasar por el amperímetro 1, por la terminal de alta corriente y el negativo cierra el circuito por la entrada de la armadura. El negativo tiene que cerrar el circuito al negativo de la fuente, ser el terminal 2 de la armadura. Y ya está. También midamos el voltaje de la armadura con un voltímetro, es decir, el negativo del voltaje al negativo y el positivo puedo ponerle aquí en el mismo amperímetro. Y ya estaría. Al accionar la fuente de energía aquí con el interruptor, con esta perilla controla el voltaje y puedo ver que está girando negativamente. Ya. Con corriente continua entonces. Podría trabajar con giro negativo, pero para mantener este freno negativo voy a cambiarle el giro. En un motor, pues ya sabemos que si invertimos la armadura o el campo, podemos invertir el sentido de giro. Así que lo que voy a hacer aquí es apagar la fuentecita y voy a dar la vuelta al cable. Del campo, en este caso, le invierto aquí y debería girar hacia el otro lado. Encendemos y ya, ahí está girando positivamente. Listo, este es un motor de continuo hasta ahora. Lo primero que podemos ver es cómo es un motor de continuo, se le controla el voltaje con la velocidad. Y algo que queremos observar es con qué voltaje empieza a girar. Porque la diferencia que va a tener con el motor de alterna en esta conexión de motor universal está relacionada con la eficiencia. Normalmente en alterna son mucho menos eficientes estas máquinas y podemos observar eso con el voltaje y la impedancia del circuito del motor cuando está en alterna. Entonces, un momento que se detenga esta maquinita. Ya. Poco a poco voy a aplicar el voltaje y veo cuando empieza a girar. Ya. Con esto fue suficiente como para que empiece a girar. Si despliego los instrumentos de medición, L1 es el voltaje de la armadura.
y el I1 es la corriente de armadura. Puedo ver que arrancó con 5 voltios, ¿no? Ya arrancó el funcionamiento. Listo. Le voy a dejar aquí. Y ahora sí, vamos a bajar la fuente a 0 y vamos a alimentar con alterna. Entonces, este negativo va a ir al terminal neutro. Hay que apagar la fuente siempre. Y este positivo a cualquiera de estas fuentes. Fíjense que aquí mismo dice que esta es una fuente variable de 0 a 120, las tres fases y el neutro. Así que he mantenido las mismas conexiones y debería tener sentido de giro positivo, pero con AC. Voy a aplicar el voltaje. Veo que a uno gira. Ahí, por ahí, empezó a girar con sentido de giro positivo, es decir, prácticamente como estaba en motor de continua, pero ahora con AC. Pero como vemos necesito mucho más voltaje, casi 50 voltios más o menos para empezar a girar. Es una de las primeras diferencias cuando le ponemos a trabajar en AC. Podemos aprovechar esta conexión y medir aquí, en los instrumentos, aquí donde dice yo tengo E1 y 1, hago clic en donde dice PQS E1 E1. En vez de medir potencia podría medir la impedancia. ¿Sí? Y miren, aquí me da la impedancia usando diferentes voltímetros. Yo tengo el E1 y el I1, así que le voy a encender, aplico y acepto. Tengo la parte R, X y la Z. Veo la Z en general, de hecho podemos ver las tres, ¿no? La parte X es grandecita de este motor en alterna y tiene una impedancia de 60 ohms. Comparado que en DC, pero en DC se le podía medir también, va a ser una parte resistiva bien chiquitita comparada en AC. Entonces, esto genera esta primera diferencia de rendimientos a la larga de la máquina. Y bueno, ese es el detalle del motor. Pero podemos ver que funciona la máquina de la misma manera. Se va a controlar su velocidad de giro a través del voltaje, como el motor DC, tal como ha funcionado todo el tiempo. Y al alimentar el par, de la misma manera, nosotros vamos a ver que la corriente de armadura se va incrementando. Recuerden que acá podemos medir la velocidad y podemos medir también el par de la maquinita. ¿Ya? Si le metemos más par, tiene más corriente. Es decir, es prácticamente un motor de DC que ya lo habíamos manipulado. Ahora, ¿qué efecto tiene la bobina de compensación? ¿Sí? Voy a apagar la máquina. La bobina de compensación trata de reducir la parte inductiva del circuito, del motor. Y con eso mejora el desempeño de la máquina, especialmente en lo que tiene que ver con eficiencia. Es decir, tratar de hacerle un poquito más parecido a cómo se comporta en continua la máquina. La bobina compensadora, para que haga ese efecto, tiene que estar en serie con la armadura en la polaridad correcta. Entonces podemos experimentar ahorita y ver qué pasa. Por ejemplo, qué sé yo, le pongo ahí, aquí sería la salida de la armadura, y aquí es donde voy a hacer la conexión en serie del nuevo circuito, con compensación en serie. Y hago la misma prueba que hice hace rato. Enciendo y voy aplicando voltaje y fíjense que no arranca la máquina. Entonces, de hecho, si me voy aquí, puedo ya darme cuenta que la impedancia es mucho más grande que antes, que era 60 ohmios. Entonces, la bobina compensadora está al revés. Y podemos darnos cuenta con eso. ¿Bien? Entonces, voy a invertir la conexión. Recordar que hay que apagar esta fuentecita. Y ahí va. Enciendo. Aplico un poquito de voltaje. Y ya se encendió. No tanto como con el voltaje continuo, que se enciende con muy poco, pero sí fue menos, con 30 y pico voltios. Y podemos ver que la impedancia es menor.
Ese es el efecto de la bobina de compensación en la parte práctica. Y de ahí el motor sigue siendo el mismo motor. Controlamos su velocidad y podemos añadir el par. Y podemos hacer exactamente lo mismo que hemos hecho con los otros motores. Medirle la corriente de arranque, podemos medir cómo cambia la velocidad, el voltaje, la corriente, el par, al ponerle carga aquí, es prácticamente lo mismo. Y, por cierto, también fijarnos, ¿no?, que si quiero invertir el sentido de giro en AC, es lo mismo que en DC, girando una de estas dos bobinas. Por ejemplo, lo que sí habría que tener cuidado es que al conectar hoy la bobina compensadora y querer invertirle el sentido de giro, voy a tener que hacerle el cambio en las dos bobinas. Esto sería así. A ver, si quito este cable y este cable un momento. Entonces, tendría que primero unir en este sentido, ya no en el que estaba anteriormente. Y ahora sí, la armadura iría por acá. Eso porque está conectada a la compensadora, pero si fuera solo sin compensadora, solo daría la vuelta a la bobina de campo. Y veamos si es que funcionó. No. Entonces está al revés la bobina de compensación. Podemos verle acá. Sí, la impedancia está al total. Entonces el campo está girado, pero la compensadora sí mantiene la polaridad. Entonces eso podemos observar a medida que trabajamos aquí, ¿no? Si le doy la vuelta acá, seguramente ahí quedó. A ver. Sí, ahí quedó. Podemos fijarnos que la impedancia se redujo y que ahora gira al otro lado. Eso. El motor universal es bastante simple de utilizar. Podríamos hacer las mismas curvas y mediciones que hicimos para el motor de corriente continua. En este caso es en conexión serie. Pero va a ser suficiente con esta observación. Queda ya a libertad de cada uno observar qué más podría hacer con el motor de corriente continua. Pero como actividad entregable no vamos a entregar nada para de estas mediciones. Simplemente el armado de este circuito en archivo de LV Web. Nada más. Muchas gracias.